Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es lunes 30 de septiembre del año 2024 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula La segunda señal en Galilea. Ya decíamos ayer que uno de los propósitos por los cuales Jesús hacía milagros es que pudieran ayudar a la gente a creer en él y que estuvieran convencidos de que realmente era el Mesías, el Cristo, Dios con nosotros. Ahora escuchen la siguiente lectura bíblica, pues está cargada de fe y del poder de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versos 46 al 54. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo, note, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y él creyó con toda su familia. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Aquí vemos que Juan hace referencia o remembranza del primer milagro de Jesús. ¿Qué pretendía Juan con eso? Sencillamente quería que la gente comprendiera y aceptara que Jesús era el Cristo, era realmente Dios. Jesús fue muy directo con este oficial del rey porque lo confronta de que solo viendo señales y prodigios era la única forma de creer en Jesús. Eso hizo que el hombre pensara seriamente en la situación de su hijo y pensó que por su falta de fe, note bien, la vida de su hijo estaba en juego, en riesgo. Y antes de ver el milagro de Jesús a favor de su hijo, tuvo fe, él creyó y lo aceptó. De tal manera que cuando volvió a su casa, encontró que su hijo vivía. Incluso preguntó la hora en que había ocurrido la mejora de su hijo, y al darle la hora al siervo, entonces confirmó que Jesús era el Mesías. No deberían ser los milagros precisamente que nos hagan creer en Jesús y aceptarlo, porque tal vez nunca podamos ser impactados por uno de ellos en forma personal o individual, porque los milagros no siempre demuestran que vienen de Dios. El enemigo también puede imitar milagros, pero el único que puede hacerlo realmente es Dios. Los milagros nos ayudan en un momento dado a confirmar nuestra fe y nuestra certeza, a reanimarnos, a reavivarnos, a levantar nuestro ánimo. Jesús alentó la vida de ese hombre diciéndole que su hijo vive, y el hombre lo creyó, lo aceptó por fe. Y aunque el regreso a casa fue hasta el siguiente día, ya no iba angustiado porque tenía fe de que su hijo estaría plenamente bien. Y claro, eso lo comprobó de inmediato cuando llegó a su casa. Confirmó plenamente lo ocurrido a la hora que Jesús se lo había declarado. En Capernaum, la noticia del regreso de Jesús a Caná atrajo la atención de un posible judío que era oficial del rey. Note bien, un hijo del oficial se hallaba aquejado de una enfermedad que parecía incurable. Los médicos lo habían desahuciado, pero cuando el padre oyó hablar de Jesús, resolvió pedirle ayuda. Al llegar a Caná, encontró que una muchedumbre rodeaba a Jesús. Con corazón ansioso, se abrió paso hasta la presencia del Salvador. Su fe vaciló cuando vio tan solo a un hombre vestido sencillamente, cubierto de polvo y cansado del viaje. Dudó de que esa persona pudiese hacer lo que había ido a pedirle. Sin embargo, note bien, Jesús ya conocía su pesar. Antes de que el oficial saliese de su casa, el Salvador había visto su aflicción, pero sabía también que el Padre en su fuero íntimo
se había impuesto ciertas condiciones para creer en Jesús. A menos que se le concediese lo que iba a pedirle, no le recibiría como el Mesías. Note bien, pero cómo el Señor cambió todo. Mientras el oficial esperaba, atormentado por la incertidumbre, Jesús dijo: si no viereis señales y milagros, no creeréis. Y entonces esas palabras de Jesús le cambiaron todo el panorama y todo el pensamiento y toda la intención. El Salvador puso esta incredulidad en contraste con la sencilla fe de los samaritanos, que no habían pedido milagro ni señal. El noble tenía cierto grado de fe, pues había venido a pedir lo que le parecía la más preciosa de todas las bendiciones. Jesús tenía un don mayor que otorgarle. Deseaba no solo sanar al niño, sino hacer participar al oficial y a su casa de las bendiciones de la salvación y encender una luz en Capernaum, que había de ser pronto campo de sus labores. Pero el noble debía comprender su necesidad antes de llegar a desear la gracia de Cristo. Con un fulgor de luz, las palabras que dirigió el Salvador al noble desnudaron su corazón. Vio que eran egoístas los motivos que le habían impulsado a buscar a Jesús, porque él quería una señal. Primero quería un milagro, quería evidencias para convencerse. Vio el verdadero carácter de su fe vacilante. Con profunda angustia comprendió que su duda podría costar, note bien, la vida de su hijo. Sabía que se hallaba en presencia de un ser que puede leer los pensamientos, pero para quien todo era posible, y con verdadera agonía suplicó: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Su fe se aferró a Cristo como Jacob trabó del ángel cuando luchaba con él y exclamó: no te dejaré si no me bendices. Y clamó Jacob, y como Jacob prevaleció, el Salvador no puede apartarse del alma que se aferra a él, invocando su gran necesidad. Ve, le dijo, tu hijo vive. El noble salió de la presencia de Jesús con una paz y un gozo que nunca había conocido antes. No solo creía que su hijo sanaría, sino con fe firme y confianza creía en Cristo como su Redentor. Queridos amigos y hermanos, los milagros o las señales no lo son todo. Antes de ello, lo principal debe ser nuestra fe en Jesús. A partir de allí, haya o no milagros, nuestra fe siempre estará centrada en Jesús, y es difícil no poder ver sus maravillosos milagros. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.